Hoy estamos aquí unidos, bajo el concepto de unidad, de consenso, buscando puntos en común y no los desencuentros, y anteponiendo cualquier diferencia política a Magdalena. Me parece que este es el camino a seguir. El peronismo se merece un nuevo proceso de renovación, con miras hacia el futuro, sin egoísmos y sin gente cuestionada. Esto es lo que nos está pidiendo la gente. El contexto nacional está agobiando al trabajador. Hoy las tarifas agobian a los que menos tienen. Y nos necesita unidos, porque divididos no somos fuerza. Hoy el más humilde necesita de la humildad nuestra para que hagamos frente a todas estas políticas que hacen sufrir al que menos tiene. Hoy Magdalena está sucia, desatendida, insegura, con una falta de planificación total, decimos nosotros, en cada una de las áreas. Que acá estamos juntos los peronistas para ayudarlos en este proceso. Y así lo han hecho los concejales que hoy están aquí presentes. Por eso los convoco, los invito a que juntos construyamos un nuevo espacio político en Magdalena, donde Magdalena sea lo más importante, porque todos somos Magdalena. Muchas gracias. En lo local nos juntamos porque tenemos la necesidad de trabajar juntos en beneficio de Magdalena. Nosotros creemos humildemente que vamos a hacer muy buenos aportes. Nosotros creemos que debemos seguir con el crecimiento que Magdalena tuvo. Creemos que los vecinos en cada barrio se merecen estar un poco mejor. Quiero resaltar el valor de los concejales, que la verdad que venimos trabajando en conjunto desde hace varios meses. Esto no fue producto de una cena, no fue producto de un encuentro casual, fue el producto del trabajo mancomunado de ellos, la relación que empezamos a tener en el Consejo Liberante, la necesidad de nuestros equipos de poder intercambiar opinión con ellos y, por supuesto, de encontrar un espacio común dentro del Frente Renovador para trabajar juntos en esta Magdalena que todos queremos que siga estando bien y que creemos que este gobierno pudo haber hecho mucho más de lo que hizo durante este año. Así que nada, es en beneficio, este acuerdo que hemos logrado es en beneficio de la gente, es en beneficio de ponerle más alta la vara a un gobierno que necesita hacer más cosas en beneficio de todos nosotros. Y la verdad que estoy feliz, y con Marcelo, que durante mucho tiempo por las cosas de la vida no estuvimos juntos, de volver a estar en la política que hace muchos años militábamos. Así que una satisfacción enorme.